Muy buenas noches a la audiencia de aquí de Facebook que me está viendo en esta noche y también a los hermanos de la congregación. Gracia y paz para su vida. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Yo estoy muy gozosa, muy contenta de poder transmitir este mensaje esta noche. Yo soy pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida, 33012. Nosotros nos reunimos los días domingos a partir de las 11:30 de la mañana a 12 del día. Tenemos tiempo de oración, tiempo de confraternidad entre los hermanos. Compartimos testimonios, compartimos bendiciones y de 12 del día en adelante tenemos servicio en general, tenemos adoración, alabanza, testimonio, mensaje de la palabra. Si usted tiene cualquier petición de oración, cualquier necesidad que usted tenga, nos puede llamar al 786-306-4196. Hoy día, como de costumbre, me siento bendecida, me siento honrada de poder tener una vez más esta noche de miércoles el discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios. Y estamos siguiendo un tema, estamos siguiendo un estudio desde el comienzo de este año sobre la obra del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, ya lo vimos, la personalidad del Espíritu Santo. Y esta noche tenemos un tema relacionado también al Espíritu Santo, que se titula La obra del Espíritu Santo en relación a Cristo. Un tema muy extenso, un tema donde nosotros vamos a aprender de la palabra, vamos a aprender sobre el Espíritu Santo. Bueno, vamos a comenzar. Le doy la bienvenida a una de mis hermanas en Cristo, mi hermana es un miembro de la iglesia, María. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sé que muchos se están uniendo también a este estudio. La interrelación, amada iglesia, que hay entre las personas de la Trinidad es incomprensible. Y la relación entre el Espíritu Santo y nuestro Señor encarnado aún más nos rodea del misterio. Jimena, buenas noches. El Salvador era Dios, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Perfecto. Pero a la vez, como hombre, conoció el cansancio. Y vámonos al libro de Juan. Vamos a empezar, y quiero que anoten, al libro de Juan, capítulo 4, versículo 6, y dice así, la palabra del Señor. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 6. Dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Quiere decir que Jesús se despojó de su divinidad, pero vino como hombre y él sintió el cansancio, y lo está diciendo aquí las Escrituras. Y fue también capaz, como hombre, aprender y también crecer. Y nos vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 52. Dice la palabra del Señor así. Ha quitado a los poderes de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Jesús era Dios, era el Hijo de Dios, ¿verdad? El Salvador. Pero Él tenía que venir como hombre para poder nosotros enseñarnos y poder aprender de Él. Él era autosuficiente como Dios. Sin embargo, amada iglesia, en su humillación necesitó la unción del Espíritu. Lo que tú y yo necesitamos hoy día, la unción del Espíritu. Dorita y Ivonne, bendecidos, bendecidas, muy bendecidas, les amo. No nos entristezcamos, hermanos, porque a veces no podemos comprender muchas cosas del misterio que encierra el ir conociendo de la palabra. Pero cuando tú escudriñas la palabra, tú vas a llegar al conocimiento
porque la palabra es revelada a los redimidos a través del Espíritu Santo que nos dejó nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Es muy importante, amada iglesia, que nosotros conozcamos la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo, lo cual es evidente cuando consideramos que sus dos títulos eran Cristo y Mesías. Quieren decir ungido. Jesús es el Cristo porque fue ungido con el aceite por el Espíritu en una manera preeminente. Vámonos a Hebreo, al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 9. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra del Señor así: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido. En el Antiguo Testamento tiene mucho que decir acerca de Cristo. Ustedes saben que los primeros libros de Marcos, Mateo, Lucas y Juan nos habla de la vida de Cristo, aunque estos libros están en el Nuevo Testamento, pero pertenecen al Antiguo Pacto, la vida de Jesús. Desde Hechos de los Apóstoles viene ya el comienzo para nosotros, la iglesia, ¿verdad? Pero en el Antiguo siempre fue el comienzo para la iglesia, porque desde que Cristo preparó para que nosotros fuéramos exertados, los gentiles, a su pueblo, ¿verdad? Dice que de dos pueblos hizo uno, y somos uno en Cristo Jesús, amada iglesia. En la profecía vamos a anotar las siguientes escrituras, amada iglesia. Vámonos al Salmo 45, versículo 7, y dice así. Salmo 45, versículo 7. La palabra del Señor dice así, amada iglesia y amigo que me escuchas. Pues tú nos has salvado de nuestro adversario y has avergonzado a los que nos aborrecen. Pero si vamos en el capítulo el 45, en el Salmo 2, versículo 6, Salmo 2, versículo 6 dice la palabra así. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión y mi santo monte. La palabra hebrea que significa ungir, un rey hebreo no fue coronado, sino fue ungido como rey. O sea, fue puesto. El rey hebreo fue puesto, no fue coronado, fue ungido. Si vámonos a Isaías, capítulo 10, versículo 27. Esta noche vamos a tener que mover bastante la Biblia. Vámonos a Isaías, capítulo 10, versículo 27. Y dice la palabra del Señor así: y sucederá en aquel día que su carga será quitada de sus hombros, y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrantado a causa de la grosura. Aunque antes de la creación nuestro Señor fue predestinado a ser el Cristo, nosotros vemos que en la parte simbólica el Espíritu Santo tiene símbolos, ¿verdad? La flor de la harina simboliza el cuerpo de Cristo, libre de pecado, y por eso tenía que ser sin levadura, ofrecida solamente con aceite, lo cual simboliza el Espíritu Santo. La unción en el Antiguo Testamento, amada iglesia, tú que me estás escuchando, en el Antiguo Testamento los hombres fueron ungidos para sus oficios de profetas, sacerdotes y rey. No fueron coronados, fueron ungidos.
Este símbolo encuentra su reemplazo en nuestro Salvador, el ungido de Dios por sus 3 oficios. Mire, este símbolo encuentra su reemplazo en nuestro Salvador, porque Él es el ungido de Dios por 3 oficios. Cristo era profeta. Vámonos a Isaías 61. El libro de Isaías 61. Quiero que lo anoten, hermanos, si no pueden encontrar las citas. Yo la voy a buscar para leérsela. Me gusta leerla. 61 del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, y manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia. Eso es lo que somos tú y yo, robles de la justicia de Cristo Jesús. Plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, estamos viendo el simbolismo, se encuentra y fue reemplazado por nuestro Salvador. Por eso le llamamos el ungido de Dios. Y lo primero que era profeta. Aquí está. El Señor, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Sacerdote, vámonos a Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, hermana iglesia. Hebreos capítulo 9, 14. Hebreos capítulo 9, 14 dice la palabra del Señor. Él también era sacerdote, era profeta, vamos, sacerdote. Dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Cuando habla aquí de la sangre de Dios, se refiere a su muerte expiatoria por el Espíritu eterno. Cuando habla del Espíritu eterno, amada iglesia, estamos hablando que es un recuerdo de que el Espíritu Santo vino sobre el siervo sufriente, vino sobre Jesús. Jesús es profeta, sacerdote, Él es el Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Vámonos a Isaías 11. Otra vez regresamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor así: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni se sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia. Y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Eres el Rey, reinado justo del Mesías. Jesucristo, el Mesías, el ungido del Señor, era el Rey. Y dice que brotará un retoño del tronco de Isaí,
y un vástago de sus raíces dará fruto. ¿Por qué necesitamos de la unción? ¿Por qué la necesidad de la unción? Nosotros le decimos, Espíritu Santo, úngenos, llénanos, llénanos. Necesitamos recibir esa unción cada día, esa misma presencia de Dios Padre. La pregunta en esta noche, ¿por qué necesitaría el Hijo de Dios recibir la unción del Espíritu? Si Él era Dios. Pero Él no vino como Dios. Él se despojó de su divinidad y vino como hombre para cumplir las profecías. Ese es el gran misterio de la encarnación. Debemos quedarnos muy cerca de lo que Dios ha revelado en la Escritura para contestar estas preguntas y no errar por la especulación, amada iglesia. La unción de nuestro Señor le permitió ser como hermanos. El pacto de la gracia requirió que Cristo, para representar a su pueblo, tenía que hacerse siervo y tomar en sí la naturaleza humana. Vámonos a Filipenses capítulo 2 del versículo del 5 al 11. Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Y dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, porque Él era Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, escucha, amada iglesia, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces estamos viendo que el Cristo necesitó la unción. ¿Por qué? Porque en el pacto de la gracia requirió que Cristo, para poder representarnos al pueblo, tenía que hacerse siervo y tomar en sí la naturaleza humana. Y solamente a través del Espíritu Santo podemos tener tú y yo el poder. Por eso Jesucristo nos dejó al Consolador, porque Él sabía que solos, por esta carne en que vivimos, en esta carne, no lo vamos a poder hacer. Pero a través del Espíritu Santo de Dios, que es la misma presencia de Dios Padre, nos va a fortalecer, así como lo fortaleció a Él, nos va a fortalecer a nosotros y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. De esta manera, amada iglesia, Él llegó a ser el último Adán, porque por el primer hombre entró el pecado, pero por el último hombre vino el perdón de los pecados. Como los hijos de Dios dependen del Espíritu para el servicio, porque tú y yo dependemos del Espíritu y Dios para el servicio. Dice que separados de Él nada podemos hacer. Mientras estemos en su presencia, mientras tengamos la relación con Él, nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Asimismo, Cristo también sirvió a Dios por el poder del Espíritu. En Marcos, quien representa a Cristo como siervo, en el libro de Marcos, dijo que Él fue impulsado por el Espíritu. Cristo, como ya les dije, tiene dos naturalezas. Como hombre, quiero que ustedes entiendan
Cristo era capaz de crecer y fue enseñado así por el Espíritu Santo. Como hoy en día la iglesia iglesia de Cristo es enseñada a través del Espíritu Santo. Cuando tú y yo escudriñamos la palabra, tú y yo somos redimidos, hemos sido comprados a precios de sangre, somos redimidos, ¿verdad? A los redimidos, a sus hijos, se les revela la palabra. Claro, mientras tú le busques en espíritu y en verdad. Porque si tú vas a la iglesia, a la Biblia, y tú coges la Biblia y la lees como cualquier libro, no tienes esa hambre, ese deseo, y buscas de Dios en espíritu, en verdad, con el deseo, con el hambre, de poderlo sentir, de poder respirar, de sentir la presencia de Dios Padre en tu vida. Entonces tú no vas a poder experimentar de ese poder. Porque el Espíritu Santo no estamos hablando de poder de fuerza, es un poder espiritual. Es el que te levanta, el que te da el gozo, el que te da la paz, el que te da la certeza de quién tú eres, de que tú perteneces a Cristo, de que tú eres su amado, de que tú eres su hijo amado, la niña de los ojos de Dios. Como hombre, Cristo fue guiado por el Espíritu Santo. Aún las obras de Cristo son atribuidas al Espíritu Santo. En todo esto, Cristo nunca cesó de ser Dios, aunque su humanidad verdadera fue con certeza manifestada. Él sabía como Dios a qué venía, pero el amor del Padre y la obediencia de Él como hijo nos permitió a nosotros hoy día ser llamados hijos de Dios. Porque Él nos hemos aceptado, porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Él. Como dice aquí en Filipenses 2:11, 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios. Él vino a glorificar a su Padre. Tú y yo estamos aquí para glorificar a Dios. Nuestro propósito, el propósito de Dios es que nosotros lo glorifiquemos. ¿Cómo tú y yo lo glorificamos? Que busquemos cada día una relación con Él. Que cada día nosotros tengamos un encuentro. Cada mañana escudriñemos la palabra. Que le digamos a otro lo que es ser parte de la familia de la fe. Que no es una religión, sino una relación. Que no necesitamos ser perfectos, sino que la misma palabra nos va perfeccionando hasta la estatura de varón perfecto. Porque tú y yo hacemos cambios en nuestra parte afuera, lo que el mundo nos ve. Pero el Señor nos va transformando a través del Espíritu Santo de adentro para afuera. Vamos a tocar esta noche también los diferentes pasos de la actividad del Espíritu Santo con relación a Cristo. El precursor de Cristo, el Espíritu Santo, el precursor de Cristo. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Lucas, capítulo 1, versículo 15, dice así: porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí está hablando cuando se anunció el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando estamos viendo, vamos a leer más adelante y dice así: y se le apareció un ángel del Señor al pie a la derecha del altar del incienso, y al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo llamado Juan, que es Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre.
El Espíritu Santo capacitó a Juan el Bautista para llevar a cabo su obra como precursor de Cristo. Aún los padres de Juan fueron llenos del Espíritu Santo. Estamos viendo cuando la prima de María, Elizabeth, tuvo a Juan el Bautista, y Juan el Bautista, usted bien, si han leído y estudiado, ustedes ven todo lo que hizo el ministerio de Juan el Bautista, como él proclamaba, él vino a ser el precursor de Cristo. Pero también el Espíritu Santo entra en la concepción de Cristo. Vámonos, cuando el Espíritu Santo de Dios formó el cuerpo humano de nuestro Salvador en el vientre de María, vemos el bautizo de Cristo cuando estaba en las aguas. Cristo recibió una nueva unción en su bautismo. El propósito de esto fue dar una señal de la completa satisfacción del Padre para con Cristo. Y vamos a leer Mateo capítulo 3, 17. Mateo capítulo 3, 17, cuando dice así: y he aquí, se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Cuando Jesús se bautizó, cuando Juan el Bautista bautizó en el río, en Galilea, en el Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan dice que trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le dijo Juan el Bautista, el primo. Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente, he aquí, los cielos se abrieron y él vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. En el bautismo de Jesucristo vimos que nos da una señal de una completa satisfacción del Padre para con el Hijo. También para darles una señal a los otros. Vámonos a Juan capítulo 1, 32 y 34. Ahí mismo en los primeros libros del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, y vámonos a Juan capítulo 1, versículo del 32 al 34. Y dice la palabra del Señor así: Juan dio también testimonio diciendo: he visto el Espíritu que desciende del cielo como paloma y se posó sobre él, sobre Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando habla y dice que bautiza en espíritu, amada iglesia, recordemos en Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo inauguró una nueva época, la época de la iglesia. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y tu espíritu se une al Espíritu Santo de Dios, nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Recibimos el sello del Espíritu Santo. ¿Ok? Juan reconoció que Jesús tenía el poder completo del Espíritu Santo. Por eso dice que es nombre sobre todo nombre, que solamente decir el nombre de Jesús, los demonios salen corriendo. Él tiene toda la autoridad. También el Espíritu Santo prepara a Cristo para el servicio. Vámonos al libro de Isaías, vamos al Antiguo Testamento,
al libro de Isaías 61 del 1 al 4. Gloria a Dios. Quiero que noten todas estos versículos. Isaías 61 del 1 al 4. Y dice así: el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar la libertad de los cautivos. Ok, entonces vemos, aquí estamos viendo, amada iglesia, que preparó a Cristo para el servicio. También vemos que el Espíritu Santo lo guarda de la tentación a Cristo. Vámonos a Mateo 4:1. Acuérdense que Jesús fue tentado también cuando fue al monte a orar. Mateo 4:1. Y dice aquí, entonces, aquí se habla, Mateo capítulo 4, nos habla cuando Jesús fue tentado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amada iglesia, cuando dice no solamente de pan vivirá del hombre, sino toda palabra que salga de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el contexto es la maravillosa provisión de Dios, nos está hablando para Israel en el desierto. El enemigo de nuestras almas, Satanás, no puede invalidar las escrituras, aunque sí puede torcer el significado cuando tú caes en la tentación. Por eso es importante, amada iglesia, amigo que me estás escuchando, que tú permanezcas en una relación con el Señor. Que cada día le digas al Espíritu Santo, lléname. Yo te necesito. Que cuando venga cualquier problema, cualquier tentación, tú me guardes de la tentación. Jesús mismo le dijo al Padre: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de la tentación. Pero solamente podemos salir airosos de la tentación cuando nosotros estamos alimentados con la palabra, cuando nosotros permanecemos en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando tú tienes una relación, entonces, con el Señor, tú vas a estar bajo la cobertura de Él. Es como cuando un niño, si un niño está siempre de la mano cogida de su padre, no se suelta y va a un supermercado, no se va a perder. Pero si el niño desobedece y suelta de la mano y hace lo que le da la gana y desobedece, entonces va a perder la cobertura. Asimismo, cuando tú y yo queremos hacer nuestra voluntad, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando nosotros no consultamos con el Padre a través de su palabra, cuando nosotros tenemos en diferentes áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que depender del Padre y decir al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y ese Padre amado te lo va a enseñar en la palabra. A veces a ti y a mí se me ha pasado, no sé si a ti, pero yo he estado aquí y de repente digo: Padre, yo necesito una palabra tuya, y el Señor me la ha dado. A veces he estado durmiendo y en sueño vienen versículos de la palabra, capítulos, en esta parte, y me resuena y me han despertado y he tenido que leer, y la palabra del Señor me ha dado la respuesta a mi inquietud, a mi necesidad. Fue el Espíritu Santo quien lo llevó a la prueba cuando fue tentado. Las palabras maravillosas y la obra de Cristo fueron producidas por el poder del Espíritu. Y aún en la muerte, el Espíritu Santo estuvo ahí. Vamos a Hebreos capítulo 9, 14. Hebreos capítulo 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo,
el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Padre, si puedes, pase la copa, pero hágase tu voluntad. Cuando nosotros pasamos dificultades, queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra carne. Pero ahí es cuando nosotros decimos, Padre, perdona. Que no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Yo voy a esperar en ti. Pero eso es el Espíritu Santo que te revela. El que pone en ti el querer como el hacer. Así mismo, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas. El Espíritu Santo va a purificar nuestras conciencias de obras muertas para poderle servir al Dios vivo. Por eso es importante, amada iglesia, que tú comprendas la tercera persona de la Trinidad. Es un solo Dios. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cada uno una función diferente. Y le damos gracias al Padre. Yo le doy gracias todos los días a mi Dios. Porque no nos dejó solos, sino que nos envió el Consolador. Que está contigo y que está dentro de nosotros y está al lado de nosotros. Que nos guía, que nos guarda, que nos protege. Continuemos. También, hermanos, en la resurrección de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos antes de Corintios, capítulo 1, del versículo 4. Dice así, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer desde el primero para poderlo entender y el siguiente también. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstolo, apartado por el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia de la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Nosotros hemos recibido la gracia y el apostolado. En nosotros tenemos un propósito. Es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, amada iglesia. La iglesia está llamada a ir por el mundo y predicar el evangelio. No es ir por el mundo, que coges un avión, no. En su tiempo tú pones la semilla, pones la palabra en la vida de una persona. Y continúas orando, le invitas a la iglesia y el Señor va a dar el crecimiento. Pero simplemente nosotros lo que hacemos es sembrar la palabra. Pero para poder sembrar la palabra, nosotros tenemos que escudriñar la palabra, amar la palabra, desear la palabra. Entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Entender claramente de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu, nosotros tenemos que amarlo, honrarlo. Dice, el que me alabe lo haga en espíritu y en verdad. Porque el Señor conoce los corazones, conoce las intenciones. Porque le podemos nosotros al mundo demostrar una cara. Podemos aparentar que somos los mejores, los más buenos y los más santos. Pero del Señor nadie se burla. Por eso es importante saber que ser cristiano no es ir los domingos, no es orar de vez en cuando, no es leer la palabra. Ser cristiano es un estilo de vida donde nosotros, tú y yo, tenemos que modelar a Cristo. Que a veces es difícil. Sí, es difícil, hermano.
porque vivimos en esta carne. Y a veces, si nosotros no mantenemos esa relación, los frutos de la carne quieren irse sobre los frutos del Espíritu. Y dice que de los frutos, por los frutos, dice la palabra, te conoceré. De la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros tenemos que ser los pacificadores. Nosotros tenemos que llevar el ministerio de reconciliación a los hermanos. Aquellos que están perdidos, no hacerlo en el mundo, no hacerlos sentir mal, sino hacerlos sentir amados por el Señor. Porque Dios ama la creación. Lo que aborrece es el pecado, amada iglesia. Continuemos. Se atribuye la resurrección de Cristo, así como las obras del Espíritu Santo, al Padre y también al Hijo. Esto nos ayuda a recordar que Cristo nunca dejó de ser Dios, ni de ejercer su propio poder divino. Él sabía, Él era Dios, Él conocía todo. Acuérdense cuando hizo milagros, ¿verdad? Cuando sanó al ciego. Cristo no necesitó ir a morir en la cruz para dar la sanidad, porque ya hacía milagro, pero su sacrificio fue completo en la cruz del Calvario. No solamente a través de su sangre nos limpió de nuestros pecados, sino que por sus llagas somos sanados. Nos dio la autoridad a través del Espíritu Santo de Dios. Decir, tu palabra dice que por tus llagas soy sano. Yo activo tu palabra en mi cuerpo, y esa enfermedad que me dijo el médico que yo tenía, la artritis, el dolor de pierna, migraña, cáncer de seno, riñones, cualquier cosa que estés pasando, levántate la autoridad y declara que tú estás sano. No te digo que no dejes ir al médico, pero así no creas lo que diga el médico. Anda al médico, cuídate, pero tú declara tu sanidad. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a esos montes, muévate, y se mueve. Y eso es el pacto de la gracia, vivir por la fe, pero no la fe del mundo, la fe en Cristo Jesús. Saber que Cristo hizo todo en la cruz del Calvario, amada iglesia. Esa es la fe que tenemos que vivir. Esa enfermedad no tiene potestad sobre mi cuerpo, porque yo tengo el ADN de Cristo Jesús. Él me justificó, Él me sanó, Él me redimió. Que no tengo dinero, todas las riquezas de mi Padre me pertenecen. Yo declaro que el Señor abre las ventanas de los cielos, como dice tu palabra, y que las bendiciones van a sobreabundar. Pero eso sí, a todo aquel que anda no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, amada iglesia. Porque a veces somos cristianos y de repente podemos andar conforme a la carne y ser cristianos. Andar con un pie a un lado y otro pie a otro lado. Entonces, ahí no vas a recibir la bendición. Las ventanas de los cielos. El Señor te va a bendecir, pero te va a demorar la bendición porque tú estás torciendo el propósito de Dios. Por eso dice que sin santidad nadie verá a Dios, porque Dios es santo, 3 veces santo, amada iglesia. Dios no nos quiere perfectos, Dios quiere que nos vayamos perfeccionando. Bueno, metiste la pata, ok, Señor, ¿sabes una cosa? Metí la pata. Yo sé que esto no agrada porque tu palabra dice esto, pero Señor, dame la fuerza a través de tu Espíritu Santo para vencer esto y estar en victoria sobre todas las circunstancias, sobre todas las situaciones. Eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Continuemos. Juan el Bautista enseñó que solamente Cristo podía bautizar en el Espíritu. Esto no podía ocurrir hasta después de la ascensión de Cristo. Cristo realizó su obra redentora, amado, a favor de su pueblo, y por eso pudo otorgar al Espíritu de vida y de poder. Cuando la Biblia habla de Cristo, que Cristo enviaría
a su espíritu, al espíritu, debemos entender que no significa que el espíritu no estaba presente. No, antes de este tiempo. Estas referencias más bien, ¿qué es lo que nos indican, hermano, en esta noche? La venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento con un poder y bendición para nosotros, la iglesia de Cristo. Nuestro Señor habla del Espíritu como presente, pero todavía nosotros tenemos que hacer el paso de fe. Cristo y su reino. Cristo es el mismo reino de Dios en la tierra. Véngame tu reino, dice Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad, venga tu reino aquí a nuestra vida, a esto, porque nosotros somos la iglesia, el templo de Padre. El templo de Dios somos nosotros. El templo del Espíritu Santo somos nosotros, ¿verdad? Entonces venga tu reino. Ya el reino no es que va a venir, ya el reino ya vino porque es el mismo Cristo.